parecía, al ver el estadio decían que esto parecía otro lugar, no parecía Los Chancas. Y también en el cerro, fuera de la zona de peligro, había bastantes hinchas de Universitario, de Los Chancas, viendo su partido. Así que eso fue lo que sucedió el día domingo antes del partido, y Andahuaylas fue, digamos, el foco del fútbol nacional el día de ayer. Desde temprano, todos los periodistas, canales de televisión transmitían en vivo en horas de la mañana. También algunos programas que grabaron, los especiales que en horas de la noche se publicó. También en el programa nocturno se habló bastante del partido y que Universitario no pudo. Con Los Chancas empató 0-0, pero con la derrota de Alianza fue suficiente para lograr el título primero del torneo Clausura y automáticamente campeón nacional, porque también fue campeón del torneo Apertura. Así que terminó el campeonato. Ya en el caso de Los Chancas, varios jugadores ya empezaron a irse de Andahuaylas, sobre todo los extranjeros. Hemos visto todavía algunos que se quedan. Lo hemos visto a Murialdo, que parece que sale en esta semana. Casquete, Kevin Becerra también parece que ya están viajando. Ledesma ya se fue ayer en horas de la noche. Y en el transcurso de los días ya los jugadores nacionales también estarán regresando a sus lugares de origen. Y la prensa, la dirigencia de Los Chancas tiene que ya trabajar inmediatamente. Ya hoy estaremos comentando las posibilidades de las renovaciones. También estaremos escuchando a través de los comentarios qué dicen los seguidores y los hinchas de Los Chancas, qué jugadores, en vuestra opinión, deben quedarse, deben renovar el contrato, y qué lugares, qué puestos tenemos que contratar nuevos jugadores para hacer una mejor temporada el próximo año. Vamos con los primeros comentarios, André, de nuestros Jorge seguidores. Arrecurrenaga nos dice: Los Chancas jugaron muy bien y digna su participación en la Liga 1. Felicitaciones al pueblo andahuaylino, que no cesaron en alentar durante su participación, no solo en Andahuaylas, sino en la capital y muchas ciudades del país. Un saludo para Jorge Arrecurrenaga, a quien lo conozco hace muchísimos años. Un fuerte abrazo, Jorge Coco. Así es el equipo de Los Chancas en su primera participación, y creo que hizo un buen campeonato. Quedó en el 10º lugar de 18 equipos, en el 10º, prácticamente a la mitad de la tabla. Faltó muy poco para un torneo internacional. Así es, nos dice: esperemos que el 2025 supere la presente campaña. Abelardo nos dice: rumores, Axel Chávez se va a Sport Huancayo. Salió una publicación, es verdad, de una página en Facebook, pero uno de nuestros amigos llamó a Axel Chávez, quien dijo que no tiene ninguna información, nada concreto, y tendrá que esperar. Los jugadores normalmente no se apresuran para tomar este tipo de decisiones, se toman su tiempo, analizan con su familia, con su empresario, y ya también esperan la propuesta del equipo donde está jugando. Creo que Chávez, en mi opinión, debe quedarse en el equipo. Es un buen marcador izquierdo, todavía joven, creo que tiene 26 años, y el día de ayer estuvo cerca de hacer un golazo. A los 7 minutos, la pelota chocó en el travesaño cuando el arquero Britos ya no tenía nada que hacer. Creo que eso pudo cambiar la historia del partido. Así que habrá que esperar en los próximos días de las renovaciones. Roland RH nos dice: de los jugadores de Chancas, ¿quiénes renovarán? ¿Cómo queda el Canguro Ferreira? Bueno, el Canguro se va a retirar, pero dicen que tiene un proyecto con menores. Diego Serrano dice: 2 centrales extranjeros y un nuevo extranjero. No es tan difícil contratar bien. Tiene que trabajar bastante mejor el área de scouting. Es importantísimo las contrataciones. Si vemos a otros equipos, vamos acá cerca a Cusco. En Cusco, el equipo Cusco Fútbol Club contrató muy buenos jugadores. Y estoy seguro que el presupuesto no es tan grande contratar a esos jugadores como Tevez, como Colito, como Colman, como el mismo Silva, jugadores que marcaron la diferencia y también acertaron en llevarse a Ramos. Si el equipo de Los Chancas renovaba con Luis Alejandro Ramos, creo que el equipo hubiese hecho más goles y posiblemente más puntos en la tabla. Pero faltó de repente tomar esa decisión, no pudo de repente acelerar en esa contratación o renovación de Ramos, que perdimos un jugador que precisamente ayer se jugó un partidazo. Participó en los 2 goles. En el primer gol con la asistencia de cabeza, y el segundo un golazo de fuera del área, que todos los medios están resaltando y destacando, y va a estar entre los mejores goles del año. Así es, el profe Guti Podcast Oficial nos saluda por YouTube y nos dice: saludos desde Lima, los conocí por la previa con la hinchada crema. Gracias. Sí, hicimos una previa un poco tarde, el día sábado en la noche, casi la madrugada, casi a las 00 horas del domingo arrancamos un live en las puertas del estadio y fuimos entrevistando a toda la hinchada crema que acampaban fuera de la tribuna norte del Estadio de Los Chancas. En la plaza fue una fiesta. Al día siguiente nos hubiese gustado ir a la celebración, pero por temas de trabajo no pudimos ir. Y en general la gente de Universitario se comportó
muy bien, no hubo desmanes, por lo menos yo no he escuchado nada grave, no he escuchado que haya habido desmanes en el estadio ni fuera del estadio Milceres, no sé si tú has escuchado algo de eso. En líneas generales la hinchada de Universitario se portó muy bien, pero hubo algunos hechos aislados como aquel hincha que se subió a la pileta de la Plaza de Armas para poner su banderola. Es verdad. Eso de todas maneras es un poquito que empañó la visita de los hinchas del Universitario. También nos indican que a la tribuna norte sí se metieron cerca de 30 hinchas, casi a la fuerza, a la tribuna norte cuando ya estaba cerrado. Creo que en eso la policía un poco se confió, no sé qué pasó. Esa es la información que tenemos, que no tenemos al detalle. Pero ¿sabes a qué minuto más o menos fue que sucedió ya cuando ese el evento? partido estaba ya en juego, ya cuando el partido estaba desarrollándose, es decir, más de las 3 el día de ayer. Así es, el profe Guti nos dice, muy buena previa, soy Crema, felicitarte por tu desempeño. Un saludo para el profe Guti Podcast. Por Facebook también tenemos varios comentarios. Adelo nos dice, saludos desde Ica, Pachacútec. Conozco Pachacútec en Ica, cerca de Tate. Yo estoy en Ica para nuestros seguidores. Estuve casi 8 años. Y de hecho en la previa del partido nos encontrábamos con un seguidor Hincha de Ica, que había venido desde Ica a ver a Universitario y que nos contaba, ¿no?, todas las peripecias, pero era un hincha bastante precavido, nos contaba que no había tenido problemas para conseguir hospedaje y demás. José Antonio Orozco nos dice, hola, buenas noches. ¿Ahora dónde jugará Arguedas de local? Pregunta. Ese es otro tema que lamentablemente se ha complicado. Ojo que el equipo del defensor José María Arguedas, esto hay que destacar, el día de ayer a las 11 de la mañana jugando en el Estadio Garcilaso en Cusco, derrotó 4-2 al equipo Juventud Progreso, que es el campeón del departamento de Cusco. Ha sumado 13 puntos, está compartiendo con el equipo de Nuevo San Cristóbal de Quimbiri el primer lugar en el acumulado, es decir, en la tabla única de los 50 equipos, y le toca jugar este fin de semana la 6ª fecha última de la primera fase. Posiblemente se juegue en Talavera. En San Jerónimo no puede jugar porque no hay camerinos. En Talavera sí tiene todo y habrá que mejorar el GRAS para que termine su campaña y esperemos, sería interesante que el defensor José María Arguedas, equipo andovalino, pueda alcanzar una clasificación a la Liga 2. Imagínense que los Chancas estén en la Liga 1 y defensor José María Arguedas en la Liga 2 y ya tiene asegurado su clasificación a la Liga 3 representando a Purímac porque Grau perdió ayer en Abancay 2-1 y ha quedado bastante retrasado. ¿El equipo profesor Arguedas ya aseguró Liga 3? Ya aseguró porque el que clasifica a la Liga 3 es aquel equipo que esté mejor ubicado en la tabla única del 1 al 50 una vez que termine las 6 fechas. Tiene 13 puntos. Hermoso. Y el Qué equipo buena de noticia Grau, para Andahuaylas. Así es, y el equipo Grau solo tiene 5 puntos. Falta una sola fecha, máximo sumaría 8. Perfecto. Pero tiene un partido difícil jugar en Quimbiri con el puntero de la etapa nacional. O sea, matemáticamente todavía no está en Liga 3. No, ya está, porque repetimos, Grau solo tiene 5 puntos, máximo hace 8. Ya se podría Arguedas afirmar tiene 13. Que Andahuaylas ya tiene un equipo en Liga 1 y otro equipo en Liga 3 para el 2025. Pero además tiene opción el equipo del defensor José María Arguedas de alcanzar una clasificación a la Liga 2 porque los dos mejores equipos de la Copa Perú alcanzarán ¿Y cuál la Liga 2. ¿Cuál es la ruta del defensor Arguedas para llegar a Liga 2? Les explicamos rápidamente en lo que es la Copa Perú. Son 50 equipos. Este fin de semana termina la 6ª fecha, donde saldrá una lista única del 1 al 50. Los primeros 16 equipos clasifican directamente a la siguiente fase y los equipos del puesto 17 al puesto 32 jugarán un repechaje en ida y vuelta para completar a los 32 equipos. Y hacer 16 llaves. Luego hacer 16 llaves, van pasando 8 y los 8 mejores equipos de la Copa Perú de este año jugarán en Lima, en forma centralizada, en partidos únicos, para solo dos cupos en la Liga 2. Si ahora, ¿cuán lejos está Defensor Arguedas de llegar a esos 16 primeros lugares? Está demostrando que está en este momento segundo lugar, compartiendo con 13 puntos con el equipo de Nuevo San Cristóbal, que es un equipo de Quimbiri representando a Ayacucho. Y si gana... ¿Segundo lugar de cuántos equipos? De 50. Está pero acelerado, está dulce Defensor Arguedas. Y ojo que este fin de semana le toca jugar con el equipo Señor de Quinuapata, que es el otro equipo de Ayacucho. En la primera fecha le ganó 1-0 jugando en Huanta. Y en esta fecha juega de local, debe asegurar 3 puntos, sumar 16 puntos. Y con 10 puntos definitivamente va a estar en el primero o segundo lugar, dependiendo cómo juega el otro equipo, que es el Nuevo San Cristóbal, que a propósito jugará de local frente al Miguel Grau de Abancay. Así que hermosa en la Copa noticia. Perú está perfecto. Ahí está la información de la Copa Perú y quiero aprovechar
de que tenemos la línea abierta. Ya saben, llámenos, sobre todo. Queremos hablar del partido de ayer. Queremos que nos cuenten cómo vivieron la fiesta, si pudieron ir al estadio, si lo vieron días del cerro, si tuvieron claro, que verlo desde el techo de algún edificio cercano al estadio, si estuvieron en el estadio. Ahora hay muchos hinchas universitarios que estuvieron acá, que recién están regresando a Lima, están viajando, pero nos gustaría que nos llamen, que nos cuenten cómo vivieron la fiesta de ayer, día domingo, en la que Universitario consiguió el bicampeonato en su centenario, que fue una fiesta hermosa, ¿no? Vamos con el número, antes que sigas, el número para llamadas, 935-577-208. Repetimos, 935-577-208 para cualquier comunicación que va a salir al aire. El número está en pantalla, acá debajo de tu nombre, lo pueden encontrar. Y también tenemos el QR de Yape por si alguien nos quiere apoyar. Y nos avisas, Melciades, si recibes algún yape. Luis Enrique del Águila nos dice: gracias por todo, Andahuaylas. Aún en ruta de vuelta a Trujillo, con el corazón rebosando de felicidad. Te amo, Universitario. Miren, un hincha universitario que debe estar en plena ruta. Tiene internet y nos está viendo en vivo. Se va hasta Trujillo todavía, nos dice, con el corazón lleno de alegría, porque no decepcionó a Universitario, porque valió la pena las no sé cuántas horas de viaje desde Trujillo, el no dormir bien, el no comer bien, quizás también por todas las peripecias que hayan tenido que pasar, pero los hinchas universitarios se han ido muy contentos. Tenemos un comentario en Facebook de nuestro amigo Moisés Soto Palomino, quien dice: dale U, saludos para mi tío Alberto Altamirano, en el cielo, hincha número 1 de la U. Lamentablemente falleció en un accidente acá en Yanayacu hace algunos días. Adelo Tito Osjo dice: Ica, no tenemos fútbol profesional. Qué bueno, mi Andahuaylas tiene su Liga 1. Mientras región Ica no tiene ni Copa Perú. Es triste realidad en esta parte del Perú. Martín Llantoy dice: Eric Charapa ya no va más como director de Miguel Grau. Eric Torres estaba como entrenador de Miguel Grau de Abancay, pero parece que por los malos resultados fue destituido. Esa es la información que nos envía Martín Llantoy. Gordi Alcarraz Galindo dice: los policías estuvieron correteando fuera del estadio a los malos hinchas de la U cuando quisieron trepar a la fuerza. Alex Refe dice que Axel Chávez ya se fue a Huancayo. Todavía no está confirmado. Él mismo ha dicho que todavía no hay nada. Hay que esperar en los próximos días. Electrónica Cerrón dice: Nuevo San Cristóbal es de Pichari. Así es de Pichari, pero juega en Quimbiri. Por el tema de estadio juega en Quimbiri. Correcto la aclaración. Pichari es otra ciudad allá en el Brae, pero juega por el tema del estadio, que es un bonito estadio de Quimbiri. Aclarado este tema. Y por último, Naish Nesau dice: ¿qué decirle a Alan Díez? Vamos a hablar de ese tema también con amplitud. Incluso hubo un cartel dentro del estadio donde se ha estado publicando, y esto hay que hacerlo viral, para que pueda leer este señor, entre comillas, quien se refirió despectivamente a Andahuaylas, como tratándolo como si fuese un poblado, un caserío. Y creo que los hinchas... Yo creo que es parte del show. No, pero creo que es desconocimiento. Hay que saber entender de quién vienen los comentarios. De todas maneras. Es un personaje, ¿no? Es un poco de brutalidad lo que le gusta a la gente. Yo creo que no hay que pararle pelota al señor Alan Díez. Juan Fico Burgos nos dice: el jugador que me sorprendió gratamente de Chancas fue Ayrton Quintana. Correcto. Y es verdad, vamos a hablar ya más adelante de cómo fue el desempeño de cada jugador, porque la verdad que un nivel altísimo. Un nivel altísimo de varios jugadores. A Universitario le costó muchísimo. Pudo haber perdido Universitario tranquilamente. Y tenía a Andy Polo en esa zona. Sí, tenía Andy Polo. Axel Chávez tenía Andy Polo en su zona. Bueno, Axel Chávez y Ayrton Quintana. Axel Chávez estuvo cerca de marcar un gol. Recordemos el disparo que impacta en el travesaño. Pero ya vamos a hablar más adelante de lo que fue el partido. Michael Villalobos nos dice: saludos desde Lima. Ese causa de lentes, qué buenas notas hace, felicitaciones. Gracias, Michael. Gracias. Estefano dice: y dale U, los felicito y este gran programa sigan así. Lindo Andahuaylas y gracias por recibirnos en su tierra, se les agradece. A todos los hinchas universitarios que tengan la posibilidad de llamarnos, llámenos para conversar, para que nos cuenten lo que vivieron, cómo vivieron el partido, la fiesta en Andahuaylas. La noche anterior, en el partido, en el estadio y el post partido. Ahora estoy preparando unas imágenes de lo que pudimos grabar en el estadio. En unos minutos más las voy a compartir para que todos puedan verlas también, ¿no? Bien, vamos con más comentarios. Acá dice Ronald RH: mis felicitaciones, buen programa. La juventud aporta innovación y los mayorcitos aportan experiencia. Continúen con esa línea. Gracias a Ronald RH. Salvador Quintana, nuestro amigo, el famoso Salvatore, dice: saludos, Frecuencia Deportiva, felicitar por la cobertura, ha sido todo un acontecimiento. Ya ahora, recién la prensa capitalina, que Chancas hizo su tarea y Alianza no pudo. Otra cosa, desde ahora asegurar los jugadores
que para la próxima temporada. Eric Yuto Maño dice, saludos Andrés, acá nuestro vecino Eric, un fuerte abrazo para Eric, mi amigo también Eric. estuvo alentando al equipo. Saúl Llantoy dice, profe, buenas, estoy feliz porque va a cambiar el gras del estadio. Ya vamos a tocar ese tema en breve. Sí, también, buena noticia también. Es importantísima esa noticia, no solo es el gras. Otra buena noticia también es que se ha comprado un terreno, me dices. Así es, anunció el mismo presidente Kevin Iñigo que tiene un terreno adquirido en Pacucha, 2,5 hectáreas. Estamos hablando de 25.000 metros cuadrados, donde se va a hacer todo lo que necesita el equipo. Es la segunda parte del proyecto, porque lo primero se está haciendo ya muy cerca al estadio de Talavera, que está ya nos indican cerca del 80% del avance. Muy pronto seguramente se va a inaugurar para que empiecen los trabajos de la siguiente temporada. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Jordi Alcaraz nos dice, Quintana con lo que demostró ayer debe quedarse. Nos sorprendió a todos, se lo comió a todos por esa banda de la U, dice. Diego Serrano, todo Andahuaylas estaba oliendo a la hierba famosa, ¿no? Aparte Muchos de se eso, sorprendieron. no podemos decir la palabra acá porque YouTube nos castiga. Claro. Pero todos entendemos, ¿no? Sí, había un horno masivo. Un fumadero. Me decían que... Incluso del gras. Me decían que el olor llegaba hasta la cancha. Los fotógrafos estaban pero volando. Sí, estaban agilitos. Así es, aparte de eso se cree que se portaron bien. Saín Saúl dice, bueno, Saúl Llantoy, a ver, se me movió el comentario. Profe, buenas, estoy feliz porque va a cambiar el gras del estadio. Y no solamente es el gras, ¿no? Parece que también todo el sistema de drenaje, todo integral, de riego, etcétera. Jordi Alcaraz, bueno, ya lo leí. Salvador Quintana, tú leíste también ese comentario. En YouTube, perdón, también tenemos a Omar, nos dice, saludos, la Tribuna Sur para el próximo año puede construirse, puede ser para el clausura quizás. El problema es que el gobierno regional no ha hecho prácticamente nada, ha hecho unas perforaciones, unas excavaciones donde encontró el agua y parece que se asustaron al ver el agua y no avanzan. Y eso a más de una semana, ojalá que el gobierno regional pueda ponerle fuerza porque se demostró el día de ayer que nuestro estadio quedó chico. Imagínense que el próximo año se produzca un partido similar o alguna vez que el equipo logre alcanzar una clasificación a un torneo internacional, si se instala la luz, se va a poder jugar en el estadio, pero tiene que aumentar la capacidad. La Tribuna Sur se calcula que van a ser 6.000 espectadores más y con eso también se va a ayudar a que las tarifas, el costo de las entradas, sean más económicas y que todos podamos ingresar. Eso creo que es urgente, el avance de la Tribuna Sur. Acá también tenemos otro comentario de Abraham. A ver, un segundo. Ahora sí. Tenemos un comentario en YouTube de Abraham Peralta y Cagua. Nos dice, muy acogedora la ciudad de Andahuaylas. Felizmente pude conseguir hospedaje a 2 cuadras. Me faltó visitar la Laguna de Pacucha. Un buen partido el que hizo Chancas. Un hincha que estuvo acá. Llámenos, las líneas están abiertas. Mercedes, si puedes repetir el número. Correcto, el llamar para que nos cuenten cómo vivieron el partido este fin de semana. Sus experiencias, así es, al número 935-577-208. Repetimos, 935-577-208. Si nos llaman de cualquier parte del país y del mundo por WhatsApp o en forma directa para poder conversar, escuchar su experiencia, el viaje, los días anteriores, el mismo día del partido, dentro del estadio y fuera, con las celebraciones y actualmente de dónde nos llaman. Estamos esperando cualquier llamada. Así es. Old Sound nos dice, en el estadio construirán palcos según el render que vi, pero reduce la tribuna en un sector. Ese tema también de la tribuna occidente, donde se quieren hacer los palcos, todavía estaba observado. Tenemos una llamada, a ver. Vamos a ver si tenemos la primera llamada. Agradecemos la comunicación. Hola. Hola, ¿nos escuchas? ¿Aló? Sí, los escucho. Hola, sí, Frecuencia Deportiva de Andahuaylas. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Tu nombre y de dónde nos llamas? Mi nombre es Robert Morales, hablo acá de Lima. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció todo? Cuéntanos, ¿estuviste en el partido ayer? Te voy a ser honesto, no llegué a viajar, ¿ya? Yo alenté a mi equipo desde acá a Lima. Yo los sigo a ustedes porque obviamente están informados de todo lo que iba a acontecer el partido. Chancas Solitario. Yo creo que su equipo ha sido un rival muy bueno, la verdad los felicito. No hubo un maletín como muchos hablaban por ahí y eso la verdad es algo muy rescatable de Chanca. Los aplaudo la verdad, para ser su primera vez en primera división, la verdad
en Liga 1, claro que sí. Pero nada, el equipo de mis amores, Club Universitario de Deportes, yo bicampeón, de todas las cosas que decían. El sábado en Lima van a hacer la celebración en el Monumental, seguramente vas a asistir. De todas maneras vamos a estar ahí para celebrar el bicampeonato del club más del Perú. Y nada, los felicito a ustedes porque la verdad yo los veo, Universidad Deportiva de Andahuelas, en su programa los felicito, a Salud. Y nada, un abrazo grande, sigan para adelante los chicos. Espero que siga en esta liga, porque la verdad lo están haciendo muy bien, creo que están haciendo un buen trabajo para hacer por primera vez en la liga profesional. Andahuelas, que es una hermosa, ya tendrá oportunidad de seguir. Y nada, lo felicito y nada, pues, y dale gusto a la... Dale, gracias. Muchas gracias. Gracias por tu llamada, un abrazo. El próximo año de repente cuando venga Universitario puedas conocer y apoyar a tu equipo. Gracias, buenas noches. Acá, Yadi Alcarraz nos dice, el estadio se hubiera sacado como champa, sin sacarlo bruscamente, de tal manera el césped se podría reemplazar en otro estadio, puede ser el de San Jerónimo con Cataca. Sí, quizás podrían haberse llevado, pero el costo logístico de sacar como champas es mucho más alto, ¿no? Es más fácil arañar para ganar tiempo. con máquina. No sabemos exactamente cuál será el procedimiento, porque hoy, en horas de la tarde, se hizo simbólicamente con 2 maquinarias pesadas, se hizo como unas zanjas, y ya la fotografía vamos a mostrar, pero el día miércoles nos indican que van a empezar al 100%, porque mañana creo que es el día del trabajador municipal, algo así, tienen como un feriado, pero el día miércoles empiezan con todo, porque el plazo es solo de 90 días. Ojo que el campeonato en la Liga 1 2025 comenzará la última semana, posiblemente de enero, y si hay alguna situación de una postergación, máximo los primeros días de febrero del año 2025. Así es, ¿qué más? A ver si me ibas leyendo algunos comentarios. Voy a poner los videos del día de ayer. Yaco Canales Alfredo dice, buenas noches, Frecuencia Deportiva. La construcción de las nuevas tribunas podrán albergar torneos internacionales, ¿correcto? Sí, pero lo más urgente es el tema de la luz eléctrica, es decir, del alumbrado en para horas nocturnas, que debe estar certificada y aceptada por la Conmebol y también la FIFA. Luego dice, Saiz Nesau dice, somos los verdaderos chancas, guerreros chancas. Jorge Arrescurunaga, la directiva de los chancas no debe permitir que el buen Axel Chávez deje del equipo. Es un buen jugador, es verdad. Es un jugador bastante rápido, muy técnico, y el día de ayer creo que fue un acierto, en mi opinión, de que el profesor César Bayoli lo ponga como volante por izquierda. ¿Para qué? Para que tenga menos recorrido, y Ayrton Quintana, que fue el que jugó como marcador izquierdo, cumplió a cabalidad. Me sorprendió positivamente porque estuvo atento, no lo permitió, no le dio mucha libertad al jugador, en este caso Andy Polo, que es el que juega por ese sector, y le ponía mucha fuerza, a pesar que es un jugador de un biotipo no tan fuerte, no tan alto, pero estuvo atento en todas las jugadas, y creo que fue, repetimos, un acierto del profesor Bayoli. Más comentarios de Edgar Ramos Enciso. Buenas noches al arquitecto. Saludos, Milciades. Importante decisión en intervenir el gras del estadio. Era necesario, luego de la pésima intervención de Narciso, solo pedirle a Abel Serna que planifique bien los tiempos para llegar a tiempo. Correcto. Diego Serrano dice, sin aeropuerto comercial no habrá competición internacional acá. Correcto, también es un punto importantísimo el aeropuerto. Ya pasó más de un año, recordemos que el 27 de octubre el equipo de los Chancas ascendió primera vez para Apurímac a la Liga 1, y se habló mucho en esos días posteriores al ascenso de que el aeropuerto se iba a agilizar, se iba a empezar con la recuperación de los equipos, y se cumplió con algún retraso, pero lo que falta para que sea una decisión ya, digamos, una solución definitiva, es el tema de la ampliación mínimo de 500 metros. Con 500 metros ya se puede ampliar el aeropuerto, se puede mejorar la pista en el espesor del asfaltado, y los vuelos los vuelos nacionales con aviones grandes ya sería factible. Y definitivamente no solo necesitamos el estadio con su capacidad y el alumbrado nocturno, sino el aeropuerto, porque ningún equipo vendría por tierra, y eso, considerar o traerlos en charter sería un altísimo costo que perjudica al equipo de los Chancas. Creo que urgente, creo que en estos días alguien tiene que tomar una iniciativa. Parece que una de las congresistas está planificando una mesa de trabajo, invitando a todas las autoridades para ver exactamente el tema del aeropuerto. Creo que todos tenemos que apoyar esta iniciativa donde se podría, de repente, de una vez por todas solucionar el tema. José Hildebrand Medina nos dice, buenas noches, don Milciades e hijo, bendiciones y muchos más éxitos. Una pregunta, ¿es verdad
que los jugadores ya no renovarán si no solucionan el problema del aeropuerto? Los jugadores Es un factor, en ¿no? ese tema no creo que tengan mucho que ver. Pero es un factor, porque a ver, Claro. tú te pones a pensar, has vivido toda tu vida en Lima, en Cusco, en una ciudad grande, te tienes que mudar a una ciudad pequeña donde para salir o para que te visiten tus familiares tienen que viajar 18 horas, obviamente es un punto personal que afecta, ¿no? Afecta la decisión de un jugador. Si tienes aeropuerto y tu familiar, sean tus padres, tus hermanos, te pueden visitar con un vuelo de 1 hora de distancia, obviamente que es un factor que influye. Pero otro factor también que ellos consideran es el tema de los pagos puntuales y que los contratos, los valores firmados en el contrato se cumplan y la seriedad del manejo del equipo. Eso también hay que destacar a la familia de Iñigo Peralta, hijos del señor Clodoaldo y también su señora esposa. Creo que el manejo es importantísimo, porque ningún equipo que no tenga un manejo responsable de la parte económica va a tener sostenibilidad en el tiempo. Muchos equipos como Boys, Aurich, Huaral, otros equipos han tenido dificultades, no han podido pagar y perdían puntos y ya están en la Liga 3. Mientras que los Chancas, en su primer año, y no solo en la Liga 1, sino en la Liga 2, también siempre ha sido responsable, siempre ha cumplido, no ha tenido problemas de que le quiten la licencia, retrasos en los pagos, y eso también gracias a que la hinchada está apoyando con su asistencia al estadio y sobre todo el manejo responsable en forma empresarial de la familia Iñigo Peralta. Ahora, Melciades, vamos a ver un poco las imágenes que teníamos desde nuestra cabina. Para los que veían la transmisión por la televisión, nosotros estábamos en la tribuna Oriente. La única cabina que hay en Oriente es la nuestra. Estábamos ahí cubriendo el partido para una radio local, que es Radio Andahuaylas, 106.5 FM, y teníamos a la hinchada de Universitario alrededor nuestro. Así es. Mucha emoción de los hinchas, se abrazaban, lloraban, con lágrimas en los ojos, se tomaban las fotos. Y las bengalas. Las bengalas, cuando ya ahí se ve las imágenes. Bengalas también, que las prohíben ingresar al estadio, pero no deberían, ¿no? Las bengalas le dan un color espectacular a todas las tribunas. En Uruguay sí permiten, veíamos así cortito nomás en el partido Peñarol-Botafogo, cómo se pintaba todo el estadio de bengalas, un escenario espectacular, y es una pena que en Perú las prohíban, pero siempre entran de alguna u otra manera. Sí, en el momento cuando terminó el partido, acá en el Estadio de los Chancas 0-0, en Lima todavía faltaba cerca de 4 o 5 minutos, donde Alianza había descontado al minuto 88, estaba 2-1, y tenían cierto temor todavía para celebrar, porque así Alianza empataba, seguía Universitario siendo campeón de clausura, porque tenía mejor diferencia de goles. Pero en el fútbol todos sabemos que en 2-3 minutos podría haber otro gol y podría complicar la celebración, así que ellos esperaron juntamente con los jugadores. Se ve claramente en la repetición de los canales de televisión donde se ve a Corso rezando de rodillas, pidiendo que ya termine ese resultado para desbordarse en las celebraciones, donde todos empiezan a celebrar, saltar, correr a la tribuna norte. Incluso había hinchas que querían treparse por la malla y la policía tuvo que ir a apoyar para que nadie entre a la cancha y todo sea, digamos, normal. Así es, vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Jesús Cervantes Alarcón nos dice: ¿ampliarán el estadio? ¿Para qué capacidad? ¿Hasta cuánto? De acuerdo al proyecto, se habla de cerca de 25.000 a 30.000, pero lo que está aprobado es la construcción de la tribuna sur, que es la primera etapa. Luego vendrá la tribuna de Occidente, que debe tener también una capacidad importante para Ciudad Oriente, pero hay una dificultad con el tema de la falta de terreno. Pero ya nosotros hemos sugerido, y creo que también los especialistas están viendo, de correr la cancha un poco hacia el sector Oriente, eliminar la pista atlética, y ahí se va a ganar muchos metros para que la tribuna Occidente sea armónica a la tribuna Oriente y sea un anillo que permita mayor capacidad. Tenemos acá algunos comentarios de... acá dice Channa Ayahuamán Mondálago, López, Axel Chávez, Ledesma, Carabaño, por favor, que se queden en los Chancas. Eric Yuto dice Carabaño debe quedarse en el club. Saiz Nesaú dice el gran Canguro Ferreira se quedará ya en algún cargo del club. Es verdad, también eso manifestó Kevin Iñigo, presidente del equipo, que el encargado, el coordinador general de las divisiones inferiores será Daniel Ferreira, quien ya declaró en varias oportunidades que está muy cómodo en Andahuaylas y estaría muy gustoso de trabajar con menores, ahora que se está invirtiendo en 2 locales propios, que está muy cerca en Talavera, el estadio, y otro en Pacucha, que también anunció 2,5 hectáreas que ya compró. Parece que está cerca a la escuela de policía,
en Pacuche, y eso creo que va a ser importantísimo para que el club tenga su cancha propia, su gimnasio, su centro médico, sus instalaciones para las concentraciones y todas las comodidades para que el equipo tenga no solo en mayores, sino menores y también fútbol femenino. Aprovechando que mencionas que la foto. preparación menores está justamente, y no hablamos todavía de la despedida y el partido final, ¿no? Un pequeño homenaje que se le hizo a Daniel Ferreira por su retiro. Creo que se pudo haber hecho un poquito más, ¿no? Darle un poquito más de protagonismo. Fue muy rápido, casi que no se notó. Creo que si ya se confirma que Daniel Ferreira va a trabajar en los Chancas en menores, sería importantísimo que el próximo año, en el partido de presentación que tendrá de todas maneras el equipo de los Chancas, podría ser un homenaje, un reconocimiento a Daniel Ferreira, que vino al Perú el año 2009. Ha jugado en muchísimos equipos y siempre ha demostrado profesionalismo, bastante seriedad, liderazgo. Incluso en el equipo era el mayor. Cuando se fue Basalar, tuvieron que asumir, juntamente con Sotillo, la conducción mientras llegue el profesor Bossi. Tenemos algunos otros comentarios. Vamos a ver con Guido Velázquez. Dice: buenas noches. Si piensan cambiar el GRAS, que sea pegado a Oriente, para que quede espacio en Occidente, con fines de construcción de la futura tribuna con gran capacidad. Creo que es buen comentario, buena sugerencia que la cancha esté un poquito pegada y hacia Oriente, para que no se vuelva ya, digamos, a destruir lo que se instale en el GRAS, para que tenga más espacio en el sector Occidente, que es la tribuna más pequeña, porque los mismos hinchas de Universitario indicaban, pensando que para ellos Occidente era la mejor, pero en el Estadio de los Chancas es la más pequeña, de menor capacidad. Se hicieron algunas graderías en el sector hacia norte, donde creo que había como 3 graderías, que de todas maneras dio cierta facilidad a algunos hinchas que no llegaron a entrar temprano a la tribuna principal. Así es, a ver si tenemos más comentarios acá por YouTube. Somos más de 73 conectados. Y solamente 36 me gusta. Vamos a darle me gusta, por favor, compartir esta transmisión. En Facebook tenemos 151 y seguir compartiendo. Sí, porque nos ayuda mucho. Y si nos quieren llamar, ya háganlo para seguir conversando de lo que fue la fiesta de ayer. Alexis dice: felicitaciones a los Chancas, ojalá que su estadio no elimine la pista atlética que sirve para otros deportes. Yo estoy un poco en desacuerdo con eso, porque la pista atlética no se usa casi nunca. Casi nunca, y tenemos otros estadios para hay otros estadios en los que se puede hacer eso. Para mí debería ser exclusivamente cancha de fútbol y acercar las tribunas un poco más, tener más espacio para que pueda entrar más gente, ¿no? Hay que recordar que varios estadios ya no tienen pista atlética, como el estadio de Cusco. Harvin Jackson nos dice: hola amigos, muchas gracias por la hermosa ciudad que tienen. Volveré para seguir conociendo su hermosa ciudad y gente. Y dale U toda la vida, nos dice Harvin. Si has estado por acá, llámanos. Ahí está el número en pantalla. Si lo puedes repetir, Melciades, para que nos puedan contar su experiencia. El teléfono para cualquier comunicación: 935-577-208. Repito, 935-577-208, frecuencia deportiva Andahuaylas. Así es, tenemos más comentarios. Yadi Alcarraz nos dice: el tema de los baños se quejaron mucho. Es un tema de la municipalidad, no debería cobrar la entrada. Imagino que se refiere a que cobraban, creo que un monto simbólico para usar los baños. Siempre se cobra, sino que por la capacidad, de repente, por la cantidad de personas al medio tiempo, seguramente se saturó, colapsó. Eso tendrá que ver la forma. Sí, o sea, mejorar de repente. No se cobra en otros estadios, ¿no? Es gratuito. Pero bueno, hay que resaltar que los baños de acá siempre han tenido agua, siempre están constantemente siendo limpiados. Y eso no pasa en otros estadios, ¿no? Y claramente el estadio Sullana no tiene ni agua. Acá Sinister Music nos dice: en enero visitaré Andahuaylas. Ahí nació mi abuela, Telésfora, dice, y hoy está en el cielo. Quiero conocer su hermosa ciudad. Claro, miren, acá tenemos un hincha con ancestros andahuaylinos. Juan Carlos Sotelo: fue algo rápido, ida y vuelta, volveré, dice, se refiere al viaje. Activen el aeropuerto, vuelos comerciales para todo tipo de eventos. Sí, eso depende de nuestras autoridades y nada más que de ellos. Y sobre todo creo de las dos comunidades, de los pobladores y de los dirigentes de Huinchos y Huancabamba. Creo que está en sus manos ese tema para que una vez que se cede el terreno, las autoridades, el Ministerio de Transportes, Corpac, el mismo gobierno regional y estoy seguro los municipios distritales podemos hacer una faena para hacerlo lo más rápido posible, y eso es la solución no solo para el deporte, sino también para que Andahuaylas siga desarrollando como único aeropuerto de Apurímac. Si me ayudas leyendo unos comentarios, vamos con más comentarios. Voy a tratar de poner más videos a ras de cancha que nos compartió nuestra fotógrafa oficial, Geralda, para que lo puedan seguir viendo. Correcto. Luis Guillén dice: esperamos que se amplíe el estadio, ya que el Club Deportivo Los Chancas CIC sea local y se haga fuerte en todas las tribunas llenas, con las tribunas llenas. Josep Galdós dice: Los Chancas debe cerrar trato de una vez con Carabaño
Manzaneda, López y Ledesma. Josep Galdós dice, lo que falta en el equipo es mejorar la defensa. Estamos de acuerdo. Ojo que también necesitamos arqueros, porque ya no está Ferreira y necesitamos por lo menos 1 o 2 arqueros. De repente Sotillo puede seguir como arquero suplente para cualquier emergencia. Jemer Rincón dice, la pista atlética debería ser como en el estadio de Huancayo. En las lluvias, mucho barro. Abel Ceballo dice, se nos ha perdido el comentario, vamos a ver si podemos recuperar. Y en breve vamos a ver más comentarios. Ahí tenemos imágenes de lo que fue la celebración a ras de cancha de los jugadores. El estadio se veía hermoso, a pesar que no tiene tribunas tan altas, pero copadas de hinchas, de banderolas. Es una fiesta que a nosotros nos gustaría poder vivir fecha a fecha. De hecho, la barra Furia Chanca está haciendo un trabajo constante de concientizar al hincha andahuaylino, ¿no? Porque es verdad que al hincha andahuaylino le gusta el fútbol, le gusta ir al estadio, pero no está acostumbrado a cantar, no está acostumbrado a hacer una fiesta de 90 minutos. Pero yo creo que es un trabajo de hormiga, poco a poco, ¿no? Esa cultura. También es la primera vez que estamos en la Liga 1. Es verdad, esa cultura futbolera se tiene que ir cultivando a poco con la gente desde los colegios, ¿no? Que se tenga que ir acostumbrando el hincha andahuaylino a alentar, a cantar, a hacer música, a llevar banderolas, que eso le da mucha vida al fútbol. Y creo que en esta oportunidad del día de ayer nos demostró la hinchada de Universitario que alentó todo el partido, antes, durante y después. Sobre todo la tribuna norte se veía que con el movimiento que hacía mucha gente tenía temor. Era hermoso cuando saltaba todo norte arriba. Sí, sería movía lindo, las manos sería con lindo las ver camisetas. a la hinchada de Chancas en algún partido que esté en todo norte saltando, ¿no? Sería hermoso. Y con las camisetas haciendo, digamos, flamear, donde se veía y mucha gente tenía temor de que la tribuna se venga abajo, sobre todo las barandas, pero también hay que recordar que esas barandas se reforzaron por parte del municipio antes de que comience el campeonato, porque la federación había observado. Así que sería interesante, como tú indicas, que los hinchas de los Chancas en algún partido, de repente un clásico con algún equipo, pueda estar en su totalidad lleno y que todos empiecen a alentar con los gritos durante todo el partido. José Hildebrand Medina nos dice, yo fui al estadio y los servicios higiénicos son muy pequeños e insuficientes para 10.000 espectadores. Es verdad, el estadio no está preparado para la cantidad de hinchas que hubo este fin de semana, pero hay la oportunidad de mejorar para el próximo año todavía. Y ya se arrancó con por lo menos el reemplazo del césped, ¿no? El césped y todo el sistema. En breve tocamos ese tema porque en horas de la tarde se hizo como una especie de ceremonia, inicio de obra. Tenemos a comentario de Ever Porras Oceda, dice, se debería solicitar el terreno hacia el lado norte del aeropuerto. Hay los 500 metros necesarios para su ampliación y evitar los caprichos de Winchos y Huancabamba. También creo que es una buena idea. Se refiere a la parte que está donde va la carretera, la pista asfaltada. Ahí podría ampliar de repente los 500 metros y ya no tendríamos el problema de ir hacia el otro sector, que es el sector sur, donde están los terrenos de Huancabamba y Winchos. Eso tendrían que evaluar de repente los profesionales especialistas en este tema, cómo se podría ampliar a ese sector, de repente hacer la pista o hacer también, alguna vez se planteó de que la sala de operaciones, la torre de control, todo lo que llegan los pasajeros se haga en el otro sector, es decir, al frente, hacia, por decir, hacia el oeste. Eso también se podía ver, buena idea de Ever Porras. Cuando tenemos acá las imágenes, gracias a nuestra fotógrafa oficial, y era la que estaba a ras de cancha, miren lo que debe ser la tribuna norte, ¿no? En movimiento. Miren la cantidad de hinchas alentando, moviéndose, y Oriente también durante el partido. La hinchada de Oriente era verdad que por momentos se apagaba por el sol intenso que recibía durante todo el partido, pero la hinchada de Norte impecable, alentando todo el partido. Y cuando saltaban era un escenario espectacular, ¿no? Y todos con su camiseta, a veces muchos se sacaban, en Norte sobre todo, y también con las manos que hacían movimiento. Y recordemos que había también muchas banderolas en la parte inferior de la tribuna norte que se intentó que se retiren, pero ya no era muy tarde, era bien difícil. Algo que pasa mucho en los equipos grandes es que cada barrio llega a mandar a hacer su banderola, ¿no? Tiene su no sé, digamos. Huacho, Trinchera U Norte, Huacho. Universidad Huancayo, ¿no? Entonces sería lindo que hagamos eso para el próximo año como hincha de los Chancas, que cada barrio de Andahuaylas se mande a hacer su banderola. Y que diga, no sé, pues, Vista Alegre presente. Vista Alegre, Chancas presente. Talavera, San Guairapata, Chancas Pacucha. presente. Pacucha, Chancas presente, ¿no? Y llenar de banderolas la tribuna porque se ve muy, muy lindo. Muy colorido, muy bonito. Vamos con Saiz Nasaú, dice, somos la única hinchada que puede convivir junto a la hinchada rival. Somos el referente de la hinchada nacional. Eso también se ha destacado
los propios hinchas de Universitario en sus transmisiones por sus canales, digamos, de YouTube o por sus cuentas de Facebook, indicaban de que en la Plaza de Armas estaban las dos hinchadas bailando, saltando, incluso intercambiando banderolas, bailando el huayno, y eso creo que fue destacado también en la prensa nacional. Luego vamos acá a ver, a Belardo dice, debería mejorar la iluminación del estadio para programar partidos de noche. Habría más ventaja. Juan Palomino Ortiz dice, hola, buenas noches, Frecuencia Deportiva. Habiendo tanto espacio hacia el sector de Pampachire, no se diseñó con visión de futuro el estadio. Mucho se corrió hacia el sector del hospital, donde no hay mucho espacio. Somos cerca de 100 conectados en YouTube. Obviamente no tenemos la expectativa de la previa, pero es un gran número para nosotros. Y Gracias. en Facebook somos casi 150 conectados. Tenemos a más de 230 personas viéndonos en este momento. Gracias, como siempre, por conectarse. Denle like, compartan, llámenos si quieren. La línea está abierta para poder conversar de lo que fue la fiesta este fin de semana. Sinister Music nos dice, nunca he visto a dos clubes de equipos celebrar juntos el triunfo del otro equipo. Nos dice, ha nacido una hermandad entre la U y los Chancas. Algo Creo que que pasa sí. en Andahuaylas, la gente es muy futbolera. Los partidos de Copa Perú se llenaban siempre. Sobre todo los ¿Qué clásicos implica con eso? Huancayo. Que el hincha andahuaylino tenía su equipo de Andahuaylas de Copa Perú, a lo mucho en Liga 2, y necesitaba identificarse con otros equipos en Liga 1. Y la hinchada, pues, se iba a otros equipos como Universitario, Alianza Cristal. Entonces, hay mucho hincha de los Chancas que también es hincha universitario. Claro, su y eso, primer y eso se equipo, vio digamos. reflejado en la fiesta que hubo en las calles, saltando juntos, con los banderazos, compartiendo mitad de la plaza. Una fiesta realmente hermosa, no hubo ningún caso de violencia, por Ningún lo menos que yo haya enfrentamiento. escuchado. Juan Carlos Roldán dice, pésimo control en el estadio. Entraron con bengalas, inmensas banderolas, con alcohol, hasta con su, ya sabemos, cuando ya entró, ni me dejan ingresar con mi chicharra. Es verdad, la policía a veces es pasó. más estricta con el hincha chanca y con el hincha visitante se le complica, permisible. le da un poco de miedo, no sé, pero no revisaron nada. Yo veía Incluso que ni el DNI no en algunos revisaban casos. los bolsillos. Ni las correas, creo. O sea, cuando había mucha gente ingresando les costaba tomar las correctas medidas de seguridad. Es producto también de la inexperiencia, ¿no? No son los mismos policías de Lima que fecha a fecha tienen Ya que saben cubrir los cómo es. partidos. Son policías pues que no tienen esta práctica constantemente, pero es algo de lo que se tiene que aprender y seguramente va a ir mejorando porque mejora todo, ¿no? Desde el acceso al estadio tiene que mejorar para el próximo año, desde la seguridad, desde los baños, desde los camerinos, el gras. Hay muchas cosas por mejorar, incluso los mismos ambulantes, ¿no? Los mismos vendedores seguramente han aprendido muchas cosas en este año para seguir mejorando todo el sistema y el servicio para los hinchas de ambos equipos en lo que tiene que ser el estadio. Óscar Manuel Burgos Becerra dice, Chancas no quiso ganarle a la U, le malograban la fiesta. El árbitro muy bien, imparcial en todo el partido. Primer tiempo los Chancas fueron superiores a la U. Josep Galdó dice, deben corregir temas del camerino, servicios higiénicos, cabinas de conducción y más tribunas. Chana Aljabamán Mondalvo dice, Tenemos una llamada, a ver, desde California, Estados Unidos. A ver, vamos con la llamada. Vamos a ponerlo al aire. Aló, buenas noches. Hola. A ver si estamos en Aló, línea. buenas noches. ¿Qué Adelante. tal? Buenas noches. ¿Tu nombre y desde dónde nos llamas? Los estoy llamando desde Los Ángeles, California. ¿Tu nombre? Soy hincha de la U. Mi nombre es Luis Valverde. Mucho gusto, Luis. Cuéntanos. No, llamaba para saludarlos y a la vez pues estoy muy contento por el bicampeonato de Universitario. Yo soy de Lima, pero ya radico aquí en Los Ángeles, California por más de 35 años. Y ¿Cómo? para mí ha sido algo muy hermoso ayer ver a la ciudad de Andahuaylas con las dos hinchadas juntas sin ningún problema. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de visitar Andahuaylas? No, nunca tuve la oportunidad porque mis familiares pues son de la capital. Mi papá era de Cajamarca y mi mamá era de la ciudad de Trujillo. ¿Qué sabías de Entonces, nunca tuve la Andahuaylas? oportunidad. ¿Qué sabías de Andahuaylas
antes de esta última fecha? ¿Qué información? La verdad, honestamente, no sabía nada, pero con las imágenes de la televisión, es una ciudad muy hermosa, la verdad. Un cielo, parecía que estuvieran en el cielo. Un Y una cielo pregunta más. azul y... Imagino, No, no. que Dime. no te vas a olvidar nunca más de dónde está Andahuaylas. ¿Y por el centenario? No, que justamente con esto que ha pasado, pues esto queda para la historia. Yo tengo 61 años y imagínate ver a la U bicampeonar en una ciudad tan hermosa, la verdad que es un buen recuerdo para toda mi vida. Claro que sí, Luis. No sé, ¿algo más que nos quieras contar? ¿De repente algún saludo para algún familiar? Sí, bueno, un saludo para toda la hinchada merengue. Mi papá era pues hincha acérrimo de la U. Él vivió 91 años y él quería ver campeón a la U, pero lamentablemente pues se nos fue hace 2 años y pues de todas maneras es un saludo para todos y que esto pues sirva para que también ustedes en esa ciudad tan hermosa algún día puedan tener un estadio mucho más grande y la verdad, con todo lo que se ha visto aquí en Los Ángeles de la televisión, sí se pueden juntar las dos hinchadas juntos, siempre con respeto. He Correcto. hablado mucho de muy amables con toda la hinchada crema. Muchas Que pasen gracias. buenas noches Bien, y Luis. que Dios los bendiga. Muchas gracias y Ok. bendiciones para ti y Muchas tu gracias por tu familia. llamada. Tenemos un Gracias. hincha, ¿no? Universitario desde Los Ángeles, desde California, que nos viene Casi de mi generación. siguiendo y nos cuenta que no sabía nada de Andahuaylas antes de esta fecha, antes de este partido, y ahora no se va a olvidar más de la hermosa ciudad de Andahuaylas en Apurímac. Charna Yajobamán dice, nunca cambien amigos, hinchas de los Chancas, siempre hay a disfrutar del deporte así como estamos haciendo hasta ahora sin problemas con los visitantes, todos hablan bonito y se expresan como somos de amables. Tenemos una llamada más, que también es del extranjero. Aló, buenas noches. ¿Tu nombre? Hola. Hola, ¿tu nombre y de dónde nos llamas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis Mason, yo les llamé la semana pasada desde Perth, en Australia. De Hola Australia, Luis, ¿cómo Mesa. estás? De Perth, ¿no? Sí, de Perth, sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Llamamos dos personas de Perth. Cuéntanos cómo viviste este partido tan lejos a la distancia. Qué emoción, no sabes la emoción. Me levanté muy temprano, estuve hablando con Héctor, la persona que llamó antes que yo, también de Perth, Australia, que justo nos comunicamos. Ajá. Nos juntamos un poco ahí, él me llamó un día antes al teléfono, estuvimos chateando por ahí con los amigos a la distancia y la tensión total hasta que hubo el gol en Lima, pero ya iba un poco la perdón, te decía de que la tensión fue total, ¿no? Ahí se escucha mejor. La tensión fue total hasta que llegó el gol en Lima, ya como que fueron bajando un poco las revoluciones, pero igual creo que hay algunos, pero déjame ver si puedo quitarnos eso. A ver. Un poquito se está como entrecortando, no está tan clara la comunicación, a ver si... Ahí, Ahí creo que está mejor. Ahí se escucha mucho mejor. ahí, Mucho mejor. ya, Correcto. perfecto. No, te decía que las tensiones estaban altas, ¿no? Hasta que llegó el gol en Lima y ya pues como que fuimos bajando un poco y cuando ya se dio el Segundo gol. resultado, pues el segundo gol, mira, hasta el segundo gol yo todavía tenía algo de tensión. Yo recién me bajó la tensión cuando ya me di cuenta que había acabado el partido en la victoria. Entonces ya pude celebrar tranquilo. Y, pues, qué Es verdad, alegría, Luis. ¿no? Y mira, te voy Así a es. contar algo que nosotros vivíamos en la cabina. Voy a tratar de buscar la imagen. Como entenderás, la imagen o la información de Lima llegaba con retraso. No era fácil tener información en vivo porque las redes estaban colapsadas, ¿no? El internet no corría, no había Vitel, no había Movistar, no había Sí. Claro, no había Entel, no había nada. Y nosotros en la cabina tenemos internet con fibra para poder transmitir en vivo, ¿no? Y acá tenemos una imagen en la que el partido ya había terminado En Andahuaylas. en el estadio de los Chancas,
y nosotros estábamos siguiendo la transmisión por internet del partido de Alianza. Y los que estaban cerca. Ya habíamos terminado de narrar el partido de los Chancas y estábamos narrando el partido de Alianza y toda la gente alrededor de la tribuna atenta, escuchándonos, grabándonos, esperando el desenlace del partido. Y estas son imágenes de ya cuando se confirma el final del partido en Lima. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por eso. Seguro te va a llegar con un poco de delay, pero ahí celular. la estamos poniendo. Ahora lo voy a ver que mi Claro, la repetición. todo, porque yo estoy trabajando y voy a ver la repetición con gusto. Yo quería hacerles primero agradecerles en nombre de la hinchada de la U por el hermoso gesto que han tenido. Cuando yo vi en el video que la hinchada de los Chancas y la hinchada y la trinchera, que normalmente es una hinchada que puede ser un poco hosca con otras hinchadas, intercambiaron banderas y vi que el gesto de la gente en Andahuaylas compartiendo con el hincha Crema realmente fue muy emocionante. También brindaron y qué bueno. alimentación en la plaza, también en forma gratuita, eso fue muy destacado. Sí, lo vi. Yo quería ya un poco para dar la oportunidad a alguien más para hablar, un par de preguntas. La primera, espero que confírmeme que nuestra hinchada se comportó a la altura. Por favor, quisiera confirmarme eso. En términos generales, sí, por ahí un par de casos aislados, pero en términos generales muy bien. Todo bien. Y la segunda, que es más importante, ¿qué tan bueno fue para Andahuaylas este partido desde el punto de vista económico? Han tenido un montón de gente consumiendo servicios, buscando. El movimiento incluso podría ser, creo que ha sido de los movimientos económicos más grandes que ha habido en Andahuaylas. Andahuaylas tiene una fiesta de carnavales en marzo todos los años, que viene muchísima gente, pero creo que no al nivel de lo que se vivió en este partido. Han llegado más de 10.000 hinchas, calcula la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Colapsó los hoteles, no había comida, pero todos creo que de alguna forma han tenido ingresos y la economía en Andahuaylas se ha dinamizado en estos días. Un taxista justo me decía hoy día me decía, hoy día están con el efecto post fiesta, post éxtasis, ¿no? Dijo que Andahuaylas está triste. El taxista venía triste. Sí, porque desde el día jueves, viernes, sábado todo estaba feliz en la plaza con un movimiento, imagínate. Pero ojalá que esto se repita en la próxima temporada cuando venga Universitario y otros equipos. Eso es lo que yo quería decir. Ojalá que no les quiten la última fecha contra la U el próximo año, porque estoy seguro que esta fiesta se puede repetir. El fixture se sortea año, pero yo creo que así no se juegue nada la fecha Universitario Chancas. Yo creo que mucho hincha de Universitario va a venir por el cariño que le ha agarrado a Andahuaylas. Exacto. Tiene que ser un peregrinaje Crema ahí, porque ahí se dio la vuelta olímpica en el centenario. Nunca se olvide eso, el pueblo andahuaylino que creo que los hinchas de la U lo vamos a llevar siempre en el corazón de una manera especial. Muchas gracias todo. Muchas gracias por el apoyo a todos ustedes. Un saludo al otro lado del mundo para todos ustedes allá. Gracias y bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Buenas noches. Teníamos ahí un hincha que es la segunda vez que nos llamó días previos al partido, ahora nos llama contándonos la experiencia que él tuvo a la distancia y resaltando el comportamiento de ambas hinchadas. José Hildebrand por YouTube nos dice: Andahuaylas ya es famosa y viral internacional y con este fútbol centenario aún más. Aeropuerto urgente. Vladimir Arnaldo nos dice: lindo recibimiento de la gente de Andahuaylas que sigue prosperando la ciudad y su población, feliz por el bicampeonato de la U. Michael Villalobos nos dice: los hinchas de los Chancas habría que denominarlos los amigos de todos. Es verdad, como ya decía, que también pasó una hermandad similar con Alianza, hubo un intercambio de banderas, y les explico esto porque antes de que Chancas llegue a Liga 1, el hincha andahuaylino muy futbolero tenía que abrazarse a otros equipos, ¿no? En Liga 1 porque no había nunca un equipo ni siquiera de Apurímac. Entonces hay mucho hincha de Chancas que a la vez es hincha Universitario, que a la vez es hincha de Alianza, que a la vez es hincha de Sporting Cristal. Entonces, seguramente mucho hincha de Chancas con la camiseta de Chancas también tiene un espacio en su corazón para el Club Crema. Bien, ahora sí vamos a lo que sucedió hoy. Tenemos algunas fotografías. El día de hoy, el municipio provincial, días antes ya había decidido, una vez que termine el campeonato, la última fecha que fue el día de ayer, intervenir en el gras del Estadio Los Chancas, hacer tres cosas: cambiar totalmente el gras nuevo. La otra opción era hacer un mantenimiento, tratar de recuperar hasta el mes de enero, pero eso no iba a garantizar al 100% que esté en buenas condiciones y que la federación pueda aprobar, dar la licencia para la siguiente temporada. Y se tomó la decisión
con una inversión aproximada de 1.200.000 para el cambio total del GRAS, la instalación del sistema del drenaje que no funcionó en las ocasiones que hubo lluvia, sobre todo en febrero o marzo, y también la captación de agua propia. Al hacer las excavaciones para la tribuna sur se ha encontrado agua y uno de los ingenieros indicaba de que se va a hacer una perforación de 25 metros para poder almacenar en ese sector hacia el sur y luego con un sistema de bombeo se pueda usar, incluso habló de 60 aspersores para que el estadio tenga su propia agua y que esté en buenas condiciones para la siguiente temporada. Y el encargado de la parte técnica será una persona, creo que se apellida Foco, que trabajó en el Estadio Garcilaso del Cusco, trabajó en Talavera, también dejó en perfectas condiciones, sino por el tema de mantenimiento se ha dañado, o sea, deteriorado el GRAS de Talavera, y también en el estadio de Argama. Así que es una persona que conoce este trabajo y tienen que correr contra el tiempo. Solo tienen 90 días porque el campeonato, recordemos, que va a comenzar posiblemente la última semana de enero o los primeros días de febrero como máximo. Y para esa época ya debe estar totalmente concluida. Ahí tenemos algunas fotografías del día de hoy. Recién la voy a poner. Ahorita lo va a compartir para que puedan ver. Y estuvo presente también el presidente de los Chancas, Kevin Íñigo. Estuvo presente regidores, muchos invitados. La Barra Furia Chanca también estuvo presente. Algunos colegas también presentes en el estadio. Y cuando habló el presidente del club Los Chancas, dijo que estaba muy agradecido por esta decisión y también indicó de que ya están por terminar el proyecto que tienen en Talavera para su centro de alto rendimiento, para que el equipo tenga su local para los entrenamientos, y también indicó que se ha adquirido un terreno de 2,5 hectáreas en Pacucha. 2,5 hectáreas, estamos hablando de 25.000 metros cuadrados, que es un terreno grande, donde seguramente hará también canchas de fútbol, habrá instalaciones para las comodidades del equipo, no solo para trabajar con el primer equipo, sino también trabajar en menores, también en el fútbol femenino, porque la federación va a exigir a cada equipo de la Liga 1 tener su equipo femenino, y eso va a permitir que se formen nuevos valores y sobre todo nacidos en nuestra región. Ahora sí, y eso es importante. Tenemos las imágenes del estadio para que las vayas comentando. Ahí se ve las imágenes, pues se hizo luego de las palabras, se ingresaron 2 maquinaria pesada, que hizo como una especie de raspado, sacando el GRAS. Muchos comentan también de que ese GRAS se podría reubicar de repente en Chojepuquio, pero tiene que hacer un tratamiento. Creo que eso podría por temas de costo y tiempo, creo que han hecho lo más fácil. Difícil. Porque recordemos que a pesar de que no va a haber playoffs y que ha terminado un poco más pronto de lo que se esperaba el campeonato del Liga 1, nos quedan muy pocos meses de cara al inicio del siguiente año, ¿no? Se especula que se va a iniciar el campeonato la última semana de enero. Entonces nos queda noviembre, todo noviembre, todo diciembre y prácticamente todo enero. Son poco menos de 3 meses para el reinicio del campeonato. Entonces es pertinente que un día después de que haya terminado el torneo del 2024 ya se inicie con el trabajo del Estadio Los Chancas para continuar mejorando y tener uno de los mejores estadios de la Liga 1 quizás. Porque este GRAS no se cambia hace cuánto tiempo. Esto fue con el periodo de Narciso Campos, que creo que fue el 2018-2019, y no se hizo un buen trabajo porque también se instaló el sistema del drenaje, pero parece que hicieron profesional que no conocían este trabajo. Se improvisó, pero en esta oportunidad el alcalde Abel Serna, que trabajó también con el nuevo estadio en Talavera, ya sabe cómo es este trabajo, y va a ser totalmente nuevo y va a garantizar, porque se ha visto en las transmisiones por televisión, incluso algunos periodistas que narraban decían que la cancha estaba parecían unas manchas, que parecía que estaban en pésimas condiciones, pero cuando uno ingresaba no era tanto que estaban dañadas, sino que eran coloraciones que parece también venía por el tema del agua que se está utilizando, el agua de riego que viene por toda la avenida Perú, que se almacena en un tanque y se hace el bombeo respectivo para los aspersores. Vamos a leer los comentarios. Somos más de 110 conectados en YouTube, es medianoche ya. Bueno, 11:26 de la noche. Más de 150 conectados en Facebook. Somos casi 300. Acercáronos a las 300 personas. La verdad, muchas gracias por conectarse, por compartir. Sigan dándole like. Jimmy John de la Cruz nos dice, respondan las preguntas. A ver, vamos a ver qué pregunta. Juan Carlos Sotelo, Andahuaylas es noticia
nacional e internacional, ya que salió campeón universitario. Volveremos algún día, tal vez en una definición. Roberto Jason nos dice: hermanos de Andahuaylas, para la hinchada de Universitario de Deportes, la más grande del Perú, Andahuaylas ya está inmortalizada como la tierra de la 28, queriendo volver el próximo año y dale uno, nos dice Roberto. Es verdad, o sea, a pesar de que no se juegue nada el próximo año, la fecha Chancas Universitario en Andahuaylas, mucho hincha va a venir por el cariño, por el recuerdo Y acompañar a su equipo. y por el agradecimiento también seguramente a la ciudad de Andahuaylas por todo el cariño que recibieron. Novaski nos dice: bien por el cambio de Gras, es verdad. Ha habido muy malos campos en la Liga 1 y qué bueno que Andahuaylas vaya a ser uno de los estadios que tenga buen Gras. Sinister Music nos dice: Chancas, ¿tienen clásico rival en Apurímac? ¿Cuál es? Y Era ahora como que Abancay. Ayacucho FC volverá a Primera División, ¿lo consideran clásico? A ver, normalmente Apurímac es una Tiene región 7 provincias. de 7 provincias. El principal rival, digamos, en la parte solamente de la región de Apurímac, de Andahuaylas, es Abancay. Siempre. Pero en la Liga 1, los clásicos rivales son los equipos de Cusco. ¿Por qué? Inca Chancas. Porque históricamente la cultura inca enfrentó a la cultura chanca. De hecho, Conquistó. Pachacútec venció a los chancas y ahí fue que empezó el crecimiento realmente grande de los incas. Y esa rivalidad es histórica y se respira, ¿no? La rivalidad Y son chanca. tres partidos que tenemos con los equipos de Cusco. Sí, en 3 y de oportunidades. hecho hubo una vez que jugábamos el ascenso, no recuerdo en qué año, que tuvimos que enfrentar a Cienciano, un partido con horrores arbitrales a favor de Cienciano. Así es. Esa Partido en vez Abancay. Chancas se llamaba Santa Rosa. Y también eso fue uno de los alicientes, un catalizador de que la hinchada chanca le agarre un poco más de tirria al equipo de Cienciano, porque nos robaron. Esa vez nos robaron acá en Andahuaylas. Era Ordóñez el árbitro, me acuerdo. Ordóñez, claramente. Cienciano necesitaba los puntos y era un equipo pues con mucho más historia, mucho más Quería famoso. Hubo un ligero favorecimiento. Yo creo No que fue había un VAR. robo, fue un descaro, no había VAR. Y desde esa vez también hay una rivalidad muy fuerte entre el Cienciano del Cusco y los Chancas. Si Ayacucho juega la Liga 1 el próximo año, posiblemente sea un clásico nuevo del sur, acá cerca, pero también hay que tener en cuenta que en Andahuaylas hay muchísimos ayacuchanos y en Ayacucho hay muchísimos Creo que apurimeños. la relación con Ayacucho es más de hermandad. Más hermandad, compartimos mucho, hay mucha influencia en los carnavales, en el huayno, en la música, en las costumbres y veremos ya si es que esto se hace realidad. Vamos con Acá, algunos- acá tengo un más comentario. comentarios. José Hildebrand dice: Andahuaylas ya es famosa. Bueno, ya, esa le leí. Elmer Dark, saludos desde Paita, Piura. Un abrazo inmenso para todo Andahuaylas. Un saludo para Piura. Hans Baltasar nos dice: muchas gracias por recibir al pueblo crema. Y bueno, eso es lo que tengo en YouTube. Bien, acá tenemos a Jonathan Velázquez, dice: hola, buenas noches, ¿el DT continuará? Eso está en evaluación, la dirigencia tendrá que tomarse con calma en estos días si va a nombrar un nuevo comando técnico, va a ratificar al profesor César Bayoli o va a buscar otras opciones también en el tema de los jugadores. Eso en los próximos días ha anunciado el mismo presidente, que a través de sus redes sociales va a ir anunciando las novedades. Primero las renovaciones, luego las nuevas contrataciones, porque todos los equipos están en este momento. Una vez que termine el campeonato, todos los equipos ya están anunciando, hay algunos nombres ya que se va publicando a través de las redes sociales, donde ya van cambiando de equipo y muchos también ya dejarán de pertenecer a los equipos y muchos se retirarán por el tema de la edad y de repente no consiguen equipo o de repente van a la Liga 2. Jesús Contreras nos pregunta por qué no tapó el Canguro Ferreira. Tiene una lesión en los Canguro meniscos. Ferreira tuvo una lesión En Huancayo, cuando se juega en Huancayo con En Huancayo, Astor creo Huancayo. que antes de la llegada del profe Bayoli todavía. Y, el profe En Huancayo se y desde lesionó. que llegó el profe Bayoli ha tenido una preferencia por Michael Sotillo. No, por la lesión definitivamente no podía jugar con una rotura de los meniscos. Él se va a operar seguramente estos días y a propósito ya viajó, está en Lima ya Daniel Ferreira. Debe hacerse la operación para que pueda regresar para trabajar ya posiblemente a partir de enero con los menores en los Chancas. John de la Cruz nos dice: soy hincha de la Crema, nací en Lima, pero tengo padres ayacuchanos, conozco Andahuaylas, una belleza, me gusta mucho porque casi las costumbres son iguales a la de tierra de mis padres. Es verdad. Y dale, volveremos a vernos. Es verdad, Andahuaylas con Ayacucho yo creo que es más una relación de hermandad. No creo que vaya a ser tanto un clásico ese Chancas-Ayacucho si es que Ayacucho vuelve a la Liga 1, pero la rivalidad con los equipos jujeños, sobre todo con Cienciano, es grande. Y compartimos sobre todo el quechua, que es muy parecido entre Andahuaylas con Ayacucho, y ni hablar de Chinchero, que está más cerca de Ayacucho y más cerca también en distancia desde Andahuaylas a Ayacucho, más o menos 4 horas en auto. 11:30 de la noche, somos más de 250 conectados entre Facebook y YouTube. Muchas gracias, denle like, compartan. Vamos a seguir trayendo contenido de Andahuaylas, de los Chancas, y vamos a ver estos 3 meses de movimientos de mercado
que van a ser muy interesantes. Así es, y estaremos haciendo el seguimiento, cómo va el avance del cambio de Gras y también cómo va el avance de la Tribuna Sur y sobre todo si hay alguna novedad positiva en el tema del aeropuerto. Acá Johnny Ruiz nos dice iluminación urgente y que se juegue local aprovechando el clima como lo hizo Cienciano en la Sudamericana. Es verdad, pero la iluminación es uno de la parte de infraestructura más cara, ¿no? La implementación de iluminación No es que tan esté al simple. nivel primero de Liga 1 y luego de un torneo internacional es bastante cara, pero esperemos que la municipalidad, el gobierno regional se pongan las pilas. Creo que hay que ir poco a poco, hay que con la tribuna, primero el Gras creo que es urgente, luego viene la Tribuna Sur y de todas maneras se podría pensar en el tema de la iluminación, como Porque se hizo en Juliaca. lo que pasa es que Chancas está obligado a jugar o 1 de la tarde o 3 de la tarde. Y cuando te programan viernes o lunes, que es día de semana, mucha gente no puede ir al estadio porque está en horario de trabajo. Si tuviéramos iluminación, nos podrían programar partidos 6, 7, 8 de la noche y la gente terminaría su labor y iría al estadio. Habría más gente en el estadio. Además, deportivamente el equipo tendría ventaja porque jugar en la noche es más complicado por el tema de la altura. Jemer Rincón dice, está comprobado que para eventos de esta magnitud o parecido aún todavía no estamos preparados. La ciudad colapsó, se tiene que trabajar con esta experiencia. De acuerdo. Alfredo Robinson Quintana dice, Ángeles, California, ese pueblo queda en Huancarama. Así es, hay un lugar que se llama California. Hay un lugar que se llama California en la Huancarama. ruta. Josep Damián dice, lo más curioso es que la luz se fue por momentos y cuando empezó la celebración se fue totalmente hasta que culminó la celebración. Lamentablemente Electrosur no sé qué pasó. Es que Hubo había problemas. tormenta eléctrica. La luz venía y se iba desde las creo que 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Fue bastante crítico porque muchas personas de universitario luego salían a celebrar, iban a comer a los restaurantes y se caía el fluido eléctrico por un minuto y medio, luego volvía varias veces. Incluso en San Jerónimo nos indican que la pantalla gigante que se había instalado en la plaza se cayó, se vino abajo sí, por el tema del viento. Se partió, vi la imagen. Lamentablemente no tomaron esa precaución. Vargas Alejandro dice de Los Ángeles, allá. Juan Carlos Roldán, ya está confirmado que Axel Chávez se va a Sport Huancayo. No está confirmado. Son rumores. Son por el rumores. momento. Había una publicación, es verdad, pero no hemos conversado personalmente, pero un amigo le llamó, dijo que no hay nada. Se va a anunciar en los próximos días. José Lionel dice, los Chancas en la Liga 1 trajeron mucha alegría. Ahora, A Milinda Andahuaylas, aeropuerto habilitado, es urgente. aprovechando ese tema que tocas, de los que estaría más encaminado a su renovación con los Chancas para el 2025, los rumores dicen que sería Manzaneda, uno de los que más probablemente podría renovar para el próximo año. Kevin Becerra también dicen que podría estar casi seguro para el próximo año y no sé si Diego Carabaño. Seguramente conversarán, ya dependerá mucho del jugador. Se va a tomar un tiempo, esa negociación no es tan rápido, por razones obvias no se puede, digamos, sacar al aire las negociaciones. El mismo Kevin Iñigo también habló. ¿Y por qué que te son menciono partes estos económicas. jugadores, no? Kevin Becerra ha tenido una de sus mejores temporadas en los últimos años, ha podido marcar 2 goles, muchos minutos en Liga 1. Tuvo algunos errores de visita. Y lo mismo con Manzaneda. Manzaneda ha tenido... Se ha Ha recuperado. vuelto a marcar más de 5 goles en una temporada. Creo que no lo hacía desde 2017 con Cantolao. Ha podido adaptarse bastante bien a la altura, adaptarse bien a Andahuaylas. Le ha caído bien a Manzaneda Andahuaylas. Y parece que estaría encaminada a su renovación, lo mismo que Kevin Becerra. En el caso de López también habrá que esperar cuáles son las propuestas que tiene, algunas ofertas de otros equipos, y si es que no logra irse a otro equipo, incluso él hablaba de repente al extranjero, ya la dirigencia tendrá que definir. Creo que en estos 15 días, en mi opinión, o en este máximo, en este mes de noviembre, debe ya definir las cosas y no demorarse, como el caso Ramos el año pasado, donde Cusco nos quitó, y buscar también a algunos jugadores de los equipos descendidos. Podría haber jugadores rescatables de Vallejo, de Unión Comercio, del mismo Manucci. Muchos no van a tener oportunidad de seguir en la Liga 1 y muchos jugadores prefieren jugar la Liga 1 comparando con la Liga 2, es lógico. Como el caso de Diego Carabaño, que vino del equipo de Alianza Universidad de Huánuco al equipo de los Chancas. Ya en la parte final, de repente, 11:30 de la noche. Seguimos teniendo casi 250 conectados entre Facebook y YouTube. Muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle seguir a nuestro canal de Facebook. Síganos en Instagram y en TikTok, que también vamos a seguir subiendo contenido. Somos un canal andahuaylino, un canal chanca. Hemos venido haciendo el trabajo de seguimiento de los chancas a lo largo del año con algunas intermitencias porque no vivimos de esto, pero tratamos de darle tiempo a esta transmisión para poder llevar información de calidad y siempre nos esforzamos por hacer contenido de calidad a todos nuestros seguidores en Andahuaylas y fuera de Andahuaylas, Melciades. tenemos los últimos comentarios que vamos a leer. Juan Carlos Roldán dice, Juan Carlos Oblitas no dio muchos detalles, pero para la próxima temporada
será otro formato y se jugará más meses que este año. Así lo dijo en una entrevista en Radio Programas del Perú. Aureo Andrés Altamirano dice, aeropuerto tiene que ser una prioridad para todo Apurímac, no solo se trata del fútbol, ¿de acuerdo? Mónica Quispe dice, sí, exacto, pero los charter hicieron respetar la casa. Aureo Andrés, ¿qué pasará con Defensor José María? ¿Dónde jugará la Copa Perú? Posiblemente en Talavera, casi seguro que va a ser en Talavera, porque tiene instalaciones nuevas, tiene camerinos. En San Jerónimo no puede ser porque no hay camerinos. Y Talavera también tiene 2 tribunas ya construidas, lo que es Oriente y lo que es Occidente. Jordi Sports, un colega que nos escribió antes del partido, estuvimos ahí en contacto con él. No pudimos encontrarnos en persona porque estábamos con mucha chamba. Andahuaylas era un despelote total. No pudimos conocerlo a Jordi Sports en persona, pero nos escribe y nos dice, saludos muchachos, recién acabo de llegar a Lima, buena transmisión, se hizo viral en redes el intercambio de banderas en la Plaza Armas de Andahuaylas. Debió arrancar Takeuchi en vez de Ledesma. Eso es para debatir también porque Ledesma es un jugador que quizás le costaba en los últimos metros, pero es un jugador que defiende muy bien las pelotas paradas. Es aguerrido, le pone fuerza, lo que le falta es de repente concretar. Takeuchi entró bien. Takeuchi entró bien y siempre es un jugador que ya empieza, digamos, ingresa cuando el partido está jugándose, casi durante el año, y ha hecho algunos goles importantes, Oshiro Takeuchi. Roland RH dice, y si bajan un par de metros la cancha, ahí podrían aumentar más un par de graderías. Sí, es una También posibilidad. es una opción. Pero no hay presupuesto para eso, creo. Sí, eso por lo menos necesitaría este año más tiempo. no. El problema también es el tiempo, porque el campeonato va a comenzar en enero, o los últimos días, y ese trabajo, solo para recordar, que se hizo casi un año, el año 2019. Lucana nos dice, Jairo Vélez, el 10 de UCB, sería una gran opción. Ya es es nacionalizado. ecuatoriano, no sé si ya está Ya está nacionalizado. nacionalizado. Ya no cuenta Ya, como cupo extranjero, pero es un jugador, yo creo que va a ser casado por equipos con más presupuesto. También el delantero de Unión Comercio, el ecuatoriano Omar de Jesús, creo que se llama, también sería un buen aporte como delantero experimentado que podía adaptarse en Andahuaylas. Ya estaremos atentos y publicando. Vamos a ir en los próximos hablando en días. estas semanas de todas las posibles jales, de todas las oportunidades que nos va a dar el mercado. Gracias una vez más por conectarse. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle seguir a nuestro canal de Facebook. Síganos en TikTok, en Instagram también, porque vamos a seguir trayendo más contenido. Y mañana nosotros estamos en Radio Andahuaylas, sobre todo para la sintonía local y también a través de redes, a través del Facebook de Radio Andahuaylas 106.5 de 8 a 9. Gracias, ya estamos en la parte final. Ya mañana continuaremos con más información. Vamos a salir mañana, de todas maneras, a las 10, un poco más temprano. Vamos a tratar de terminar de hacer nuestras cosas y salir al aire. Listo. Gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos mañana. Buenas noches y bendiciones a todos. Buenas noches, hasta mañana.